Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 20. ¿Cómo transitar la vida? Nuestro automóvil tiene varios rayones en ambos costados. Sospecho, aunque mi memoria es convenientemente imprecisa sobre esto, que he sido responsable de la mayoría de ellos. Son el resultado de la dificultad que implica transitar a través de un acceso muy angosto situado en un terreno colindante a nuestra iglesia. De hecho, las paredes de ladrillos exhiben la prueba de la cantidad de automóviles que han fallado al pasar por el reducido hueco sin sufrir una colisión menor en un costado u otro. Alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir. Al recorrer la vida necesitarás transitar muchas situaciones ajustadas que requerirán gran sabiduría a fin de evitar daños sobre ti mismo o los demás. Vamos a empezar leyendo Proverbios capítulo 2, versículos del 12 al 22. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas, sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte. Es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos. Pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Evitar hacer giros incorrectos. La infidelidad, versículos del 16 al 18, es un ejemplo de un giro equivocado. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Evitará que pierdas la dirección, te librará de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Versículos 12 y 15. Puede que el mal parezca atractivo, pero en realidad es perverso y conduce a la oscuridad. El matrimonio es un pacto con Dios. Pacto es una palabra importante para describir la relación de Israel con el Señor, el antiguo pacto, así como también nuestra relación con el bajo el nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo vinculante que no debería romperse. Involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes. En este caso, es la mujer la que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Versículo 17. El hombre que comete adulterio con ella ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que en última instancia conduce a la muerte. Versículo 18. La sabiduría ayuda a mantenerte dentro de la senda correcta. Versículo 16, parte A. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Te guardarás para que camines con los íntegros, quienes caminan con rectitud. Versículo 20 y 21. Vamos a orar. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a transitar por la senda recta que conduce a la vida. Vamos ahora a leer Mateo 14, del 1 al 21. Muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo:
quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Jesús alimenta a 5,000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: esto no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráigalos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Ahora, vamos a mirar el segundo punto. Escoge la buena senda. Los momentos difíciles podrían hacer que cambiaras de rumbo hacia el sentido equivocado. Pero si permaneces en la senda correcta, esta te conducirá hacia una mayor compasión y sabiduría. El libro de Proverbios nos presenta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Aquí observamos cómo se evidencian estos 2 senderos en la práctica, en la vida de Herodes y de Jesús. La senda del mal. Herodes el tetrarca era Herodes Antipas en el siglo XXI a.C. al 39 después de Cristo, quien rechazó a Jesús cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes, justo antes de la muerte de Jesús, que lo vemos en Lucas 23 del 8 al 12. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte. Había cometido adulterio con la esposa de su hermano. Herodías, al ser confrontado con sus acciones, arrestó a Juan el Bautista, a quien había encadenado y metido a la cárcel. Eso está en Mateo 14:3, movido por su propia conciencia culpable. La vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal, o como lo decimos, autogratificación. Había descartado una esposa y adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer, en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían a los demás, cuando menos a su hermano Felipe. Ten cuidado de que el placer personal no te interese más que las necesidades de los demás. El temor al rechazo también puede meternos en problemas. Cuando consideraba la idea de matar a Juan, Herodes dudaba porque le tenía miedo a la gente, versículo 5. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados de su fiesta y por lo tanto le concedió a la hija de Herodías la petición de la cabeza de Juan el Bautista, versículos 8 y 10. Cerciórate de no permitir que lo que otros piensen te importe más que hacer aquello que es correcto. Debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quería matarlo. Parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, la hija de Herodías, tramó con su madre que Juan fuera decapitado. Versículos 6 al 10. Estaban tan endurecidas por la maldad que ni siquiera les revolvió ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Versículo 11. Ahora miremos el contraste, la senda del bien. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias. Versículo 12. Jesús quedó claramente en shock por la muerte de su primo y su reacción ante las malas noticias fue retirarse solo en una barca a un lugar solitario. Versículo 13. Necesitaba estar a solas con Dios.
Pero cuando sus planes fueron interrumpidos, Jesús no se irritó, como sí suele ocurrirme a mí. Es bueno hacer planes, pero también dejar que Dios los interrumpa, en virtud de su compasión. Versículo 14. Jesús tuvo la sabiduría no solo de seguir la corriente, sino también de reaccionar activamente y sanó a los que estaban enfermos. Aún después de pasar todo eso, no aprovechó la oportunidad para aislarse de las multitudes, en cambio las alimentó, o mejor dicho, enseñó a sus discípulos cómo alimentarlas milagrosamente. Versículos 16, 19 y 20. Los movilizó. Vemos la sabiduría extraordinaria de Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Era un día que había comenzado mal, pero se las arregló para sanar a muchos enfermos y alimentar de manera milagrosa a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Fue un día que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas. Vamos a orar. Amado Señor, que los momentos difíciles en mi vida no me saquen de la senda recta, sino que me lleven a ejercitar una mayor compasión y sabiduría. Ahora vamos a leer Génesis capítulos 40 y capítulo 41. Empecemos con el capítulo 40. José interpreta 2 sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos 2 funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero de faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los 2 parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los 2 tuvimos un sueño, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño habría 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero cuando llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños de Faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un posta, tal como se lo había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Génesis 41. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos.
Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estas estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. «Hoy he recordado mi falla», le dijo al faraón. «Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste». El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: «Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo». «No está en mis manos el poder para hacerlo», respondió José, «pero Dios puede decirle lo que significa su sueño y darle tranquilidad». Entonces el faraón le contó su sueño a José. «En mi sueño», le dijo, «yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juntos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: «Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra». José es nombrado gobernador de Egipto. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: «¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios?».
Así que Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Muy bien. Aquí vemos la gracia de Dios acompañando a José. Y es fascinante ver cómo después de la cárcel, después del miedo, después del dolor, el Señor trae recompensa sobre sus escogidos. El tercer punto es: navega a través de los desafíos de la vida. ¿Alguna vez te rechazaron, te trataron injustamente, te decepcionó un amigo o te encontraste ante una situación frustrante? Una gran fe es producto de grandes batallas. Los grandes testimonios son resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir a partir de grandes tribulaciones, dijo Smith Wigglesworth. Vemos esto ejemplificado en la vida de José. A sus 30 años de edad, lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Versículos 33 y 39. Pero primero José atravesó un tiempo muy duro. Todo era parte de su entrenamiento. Había sido rechazado por sus hermanos, tratado injustamente y puesto en prisión. Aún así, no había acabado su padecimiento. Dios le concedió la interpretación de los sueños con sus compañeros, el copero y el panadero. Le fue dada una interpretación clara y precisa. El panadero fue ejecutado, pero el jefe de los coperos recibió la libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo que José había pedido era que cuando éste fuera libre recordara mencionarlo al faraón de modo que pudiera salir de prisión. No obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José, versículo 23. Debe haber sido difícil y desalentador para José. Nunca es fácil cuando los amigos te decepcionan. El caso de José implicó 2 años más de sufrimiento en un calabozo. La cárcel había sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre del talento de José. Por entonces tenía alrededor de 20 años, en la flor de su vida. No sabía si sería liberado. Al considerar esto, pienso en mí, que no soy una persona demasiado paciente. Creo que hubiera enloquecido por la frustración. Pero Dios preparaba a José para algo grande. Probablemente no lo parecía que lo estuviera haciendo en aquel momento. Al alimentar a los demás prisioneros, Dios preparaba a José para el momento en que alimentaría a las naciones desde un palacio. Finalmente, cuando Faraón tuvo sueños que no podía interpretar, el jefe de los coperos dijo: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Versículo 9. José fue convocado para interpretar los sueños del Faraón. José expresó: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. Versículo 16. Vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud habían sido reemplazados por la dependencia de Dios. Aquí se desempeña con una extraordinaria mezcla de humildad y confianza, 2 cualidades que no suelen ir de la mano. Esta es la clase de humildad y confianza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. José interpreta los sueños del faraón en los versículos 25 al 32. Y le dice cómo responder a ellos, versículos 33 al 36. Aún el faraón reconoce la gran sabiduría que creció en José. Pregunta a sus funcionarios: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Versículo 38. Por reconocer que no había nadie más competente ni sabio que José, el faraón lo puso a cargo de todo el imperio, versículos 39 al 40. En medio de tu padecimiento, tus pruebas y tus tribulaciones, Dios te prepara. José había crecido en sabiduría. Como resultado, elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito un periodo de gran recesión financiera y perturbación. En estos momentos, algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras. Quizá el apoyo y la sabiduría de Dios no siempre cambien la situación, pero
te ayudarán a transitar en medio de las batallas que enfrentes. Vamos a orar. Señor, amado mío, te doy gracias por la forma en que utilizas los momentos difíciles en mi vida. Ayúdame a crecer en sabiduría, a estar confiada en ti y transitar con madurez los retos y los desafíos de la vida. La pastora Pipa añade: me impresiona muchísimo José. Más allá de ser un poco engreído cuando era niño, un error de su padre por consentirlo, José no dio pasos equivocados. Bueno, tal vez hubiera necesitado un poco más de tacto al tratar con el panadero. Pese a todo lo malo que hicieron en su contra, no hay indicios de amargura ni dudas con respecto a Dios. Se muestra respetuoso con el faraón, pero deja claro que es Dios, no él, quien interpreta los sueños. Su fanfarronería infantil se ha evaporado y toda la gloria es para Dios. Ni siquiera trata de negociar para obtener la libertad. No es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con él. Ahora José está de pie como alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Bueno, recordemos que este devocional de la Biblia en un año fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que Dios les bendiga.